Hola Adrián, ¿cómo andamos? Buenas tardes, muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, por suerte. Buenas noches allá en España. Sí, aquí ya son las 9 y estamos ya terminando el día. Bastante productivo por lo que pude ver en tus redes. ¿Ya has tenido una charla anteriormente? Sí, macho, esta tarde he tenido otra entrevista con un box de CrossFit de una zona por aquí y nada, muy bien, pues ya hoy termino con nuestra entrevista y ya a descansar, que mañana viene otro día para seguir también trabajando. Encima, como que esto de estar encerrado lleva a que se hagan muchas más cosas en el mismo tiempo. Sí, y sobre todo que a mí también, yo lo reconozco, ¿no? El tema de la pantalla, estar tantas horas delante de una pantalla, pues también, bueno, se me hace un poco pesado, pero bueno, pues ahí vamos. Y es que también esto puede un poco cambiar la forma en que entendemos muchas profesiones ahora mismo, y de cara a cómo vuelva luego todo, pues incluso algunas profesiones volverán más desde la parte online, y también, pues bueno, es importante el poder ir adaptándose a todo esto. Sí, es que es lo único que queda es adaptarse y tratar de sobrellevarlo. Y nada, ante los cambios, como te decía, adaptarse y buscar mejorar dentro del rubro que cada uno emprendía. Eso es. Así que esperamos unos momentitos más, ¿sí? Si no, ya comenzamos. Muy bien. ¿Tú qué tal llevas el día? Tranquilo, bastante tranquilo, por suerte he podido hacer todo lo que yo tenía planeado. Ahí está. Listo. Por suerte he podido hacer todo lo que ya tenía organizado hasta antes de la charla. Después sí, ya tengo que armar un par de rutinas, entrenar yo. Hay que aprovechar que aquí todavía es temprano. Bueno, pues bien, entonces queda día por delante aún. Sí, todavía falta. Así que nada, si estás de acuerdo, comenzamos. Venga, vamos a ello, claro. Sí, a la gente que está conectada, está con nosotros Adrián, el cual en las charlas que he estado organizando, sí, me gusta que el invitado se haga como su propia presentación, en la cual comente sus inicios, ¿sí? En el estudio, qué fue lo que te llamó la atención a realizar la carrera que has elegido, y después las distintas especializaciones que tienes. Vale, pues yo me llamo Adrián Quevedo y trabajo como psicólogo sanitario y como psicólogo del deporte. A día de hoy estoy especializado en las áreas de inteligencia emocional y trabajo con las emociones, en la área de mindfulness y en el área de trastornos de conducta alimentaria y psicología de la alimentación. Y un poco, pues a día de hoy trabajo en consulta privada, trabajo facilitando grupos también de inteligencia emocional, trabajo también con temas de fibromialgia, con grupos de meditación, talleres en empresa, trabajo también con deportistas de élite, y bueno, pues es un poco a lo que me dedico ahora mismo. Y bueno, ¿qué es lo que me llevó, lo que me motivó a mí a empezar la carrera de psicología? Pues fíjate, yo porque yo esto lo decidí cuando tenía 17 años y antes de todo esto yo quería ser periodista y tenía, pues, no sé por qué, tenía ahí un poco la idea de que quería ir al periodismo, pero siempre he sido una persona que me gusta estar con la gente, me gusta socializar y sobre todo me gusta conocer a las personas un poco más allá de esa fachada aparente o de esa máscara que a veces todas las personas llevamos en el día a día, ¿no? Y la psicología, pues bueno, me daba la opción de poder ir más allá con esas personas, poder compartir, poder llegar un poco
a esa intimidad en la cual, pues, con la que yo trabajo. Y lo que te digo, siempre he tenido un poco actitud vocacional de ayudar a las personas. Me gusta ayudar a las personas, me gusta acompañarlas. Y luego, por supuesto, el deporte, pues desde que salí de la tripa de mi madre he estado moviéndome, haciendo deporte, y también es un área que me encanta. Entonces por eso también decidí especializarme por una parte en el tema de la psicología del deporte, y luego también el tema de la alimentación, que es un tema que a mí me encanta, que para mí es un pilar fundamental en mi vida. Pues también fue uno de los motivos por los cuales elegí especializarme también en temas de alimentación. Y luego el tema de mindfulness llegó un poco más tarde, a raíz de ir conociendo todo el tema de la meditación, un poco cómo iba, para qué servía. Y pues bueno, es una de las herramientas que yo utilizo en mis procesos tanto clínicos como deportivos, que esto lo trabajo con todos, absolutamente todos los deportistas, porque es una de las maneras que tenemos de entrenar el músculo que es el cerebro, de lo cual también, pues bueno, tú en esto también, que te estás especializando en ello, conoces mucho sobre ello, pues también sabemos que es importante. Sí, es muy importante y desde mi punto de vista es un factor fundamental, ya que te puedes preparar muchísimo para una competencia, para un partido, sea deporte individual o sea un deporte colectivo. Te puedes preparar muchísimo, pero si hay una falla, tanto si sea por nervios, de la tensión del momento, lo que sea, se arruina todo el trabajo previo. Todo el trabajo del año se arruina en un momento, todo el trabajo de la semana. Son cosas que hay que entrenarlas, porque se entrena y hay un montón de artículos, tanto en tu perfil como puedes encontrar en muchísimos lados, en los cuales explican cómo y las recomendaciones para hacerlo. Eso es, sí, fíjate, esta tarde compartía, ¿no?, que en el deporte principalmente se trabajan como 4 pilares, que sería uno el físico, que es el básico que todo el mundo trabaja, el técnico, que también todo el mundo trabaja, el táctico, que también la mayoría de la gente trabaja, y luego está el punto, que el pilar mental, y es el pilar mental el que consigue que esos 4 pilares vayan en la misma dirección y que todos funcionen al unísono, y que no cada uno un poco vaya por su lado. Y por eso también, pues bueno, en estos últimos años se ha incrementado y cada vez se trabaja más, tanto en deportes individuales como en deportes de equipo, o incluso también pues simplemente practicantes de deportes amateurs. Son personas que también cada vez dan más importancia a este tipo de trabajo. Sí, por suerte cada vez se ve más, ha tenido más repercusión. Asimismo, como ayer hablábamos con Emma Fernández, el entrevistado del día de ayer, en el cual también, como se ve más, el entrenamiento de la fuerza, el cual también es fundamental. Cosas que antes eran vistas como de reojo, sin importancia, se le está dando la importancia necesaria y la importancia que merece, tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento del cerebro, el entrenamiento cognitivo. Totalmente. El entrenamiento de fuerza además es un básico para cualquier deporte. Fíjate que yo también, por ejemplo, practico escalada, y también es un deporte en el que hay que entrenar la fuerza, es algo fundamental. Y también con respecto al entrenamiento de fuerza, ¿no?, pues tú esto también lo sabrás, pero todos los mitos que hay asociados de vas a entrenar fuerza y te vas a poner gigante, musculado, ¿no?, especialmente que estos mitos también están un poco más en el colectivo femenino, pues son mitos que ya con lo que vamos sabiendo a día de hoy los vamos desmontando, y encima conseguimos los beneficios para todo el resto de deportes. Sí, por suerte se van desterrando esos mitos. Ayer hemos tocado bastante, se centró más que nada en eso, también mitos de la nutrición, así que por suerte se cumple un poco lo que fue esta iniciativa que tomé de acercar profesionales y tratar de enseñar a la gente distintos temas, pero a la vez sacar aquellas cosas que tienen instaladas y que están mal. Bueno, poco a poco. Al final este trabajo de los mitos hay que ir haciéndolo con tiempo, sobre todo con educación, sin imponerlo, ¿no? Que muchas veces algunos profesionales, tanto de tu campo como de mi campo, trabajan mucho como desde la imposición de esto es así y no hay otra, ¿no? Y así a las personas no se nos educa, ¿no? No es una buena forma de educarnos a las personas. Entonces, pues bueno, con el trabajo que hacemos de campo
poco a poco yo creo que iremos cambiando tanto los mitos en la preparación física, el entrenamiento de fuerza, como en la psicología del deporte. Sí, es así, y como he escuchado un montón de especialistas y concuerdo totalmente, en dudar, en cuestionar todo. Por más que el que esté adelante tuyo tenga 400 doctorados, duda en lo que está diciendo, porque lo que él sabe, más que nada desde el ámbito de la nutrición, de entrenamiento, son cosas que cambian muy rápido. Últimamente se ven muchísimos estudios nuevos, entonces lo que hoy en día se sabe, dentro de 5 años puede ser nada. Muy básico o puede ser desterrado, pueden decirte no, esto ya no es más así, es así. Entonces hay que cuestionar todo, hay que capacitarse, hay que actualizarse, más que nada en nuestro ámbito. Es muy importante eso para progresar. Totalmente. Además, fíjate, ¿no? Es muy clave, aparte de todo el conocimiento científico que se está generando estos últimos años, también un poco la pericia o la experiencia ya de la persona individual con la que estamos trabajando, ¿no? Que esto, pues yo creo que tanto tú en tu práctica como yo en la mía, los dos adaptamos a un contexto individual de una persona, unas características individuales. Está muy bien saber las generalidades y es muy interesante, pero al final, cuando trabajamos con el cara a cara o de uno a uno, es muy importante también, a pesar de lo que me digan algunos estudios científicos, si a una persona le viene bien una determinada forma de trabajar y vemos que eso funciona, también es importante pues tener la pericia para saber diferenciar y discernir todo esto, que al final lo que buscamos pues es el bienestar o el conseguir algunos objetivos con los clientes o con los pacientes que trabajamos. Sí, es así, cada persona es un mundo, como siempre digo, y hay que adaptarlo tanto la nutrición como la psicología, como el entrenamiento a cada una. Cada persona es diferente, completamente diferente, y necesitan distintas cosas. No se puede llevar a cabo lo que se lee en un libro, lo que se lea en tal lado, porque cuando llegas al momento del cara a cara, como decís vos, es completamente distinto. No hay libro, no hay nada que te explique lo que hay que hacer, es de cada uno. Los libros te pueden dar una base, como asimismo una carrera, lo que sea. Por más que sea muy intensivo, por más que sea tu capacitación, es una base porque vos después tenés que tomar tu propia decisión, tu propio criterio. Justo, eso es. Yo creo que es un poco el encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre la ciencia y la experiencia, un poco la pericia de los profesionales que trabajamos en el cara a cara, y ya buscar lo mejor para nuestros clientes. Me acuerdo, es así, totalmente. Quiero arrancar con una serie de preguntas, más que nada que me han generado unas dudas. He investigado un poco para no caer nulo en cero, pero quiero que le comentes un poquito a la gente. Si bien ya dijiste lo que es el mindfulness, ¿sí? Que es meditación, para hacer algo más resumido, una meditación, y cómo surgió la idea de implementarlo online. ¿Sí? He visto que realizás vivo haciéndolo. Uh-huh. Bueno, pues mira, lo primero de todo también diferenciar que en la práctica de meditación, un poco la meditación sería el paraguas que recoge todas estas prácticas, y dentro de la meditación hay varios enfoques, y uno de ellos es el mindfulness, que sería traducido el prestar atención plena a eso que estoy haciendo en ese momento, ya sea algo externo o algo de mi experiencia interna, como pueden ser pensamientos o emociones, aceptando lo que haya y sin juzgarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo llego yo a realizar esto? Pues bueno, también, como ya te digo, yo en otros momentos he facilitado y facilito grupos de meditación, y ahora mismo con la situación de confinamiento es verdad que, pues bueno, muchos de esos grupos que facilitaba se han cortado, y bueno, pues también dentro de lo que cabe, yo la actividad que hago, como ya lo sabes, pues me dedico también a la salud, a trabajar con personas, pero bueno, quería aportar un poco mi granito de arena en toda esta situación, pues para personas que a lo mejor ahora económicamente no pueden permitirse un servicio de salud, están confinadas, no encuentran a lo mejor formas de gestionar lo que les está sucediendo. Y pues bueno, la meditación, al igual que es una forma de entrenar el músculo mental, pues de cara ya sea al deporte, la alimentación, las relaciones, la vida, el día a día,
también es una manera que nos ayuda a regular las emociones, a regular los pensamientos, a tomar distancia de nuestra propia experiencia, a cultivar la compasión, la empatía, que con esto también, y lo quiero dejar claro, no es que tampoco sea la panacea o una terapia única, por así decirlo, ¿vale? Es un complemento a un proceso terapéutico y que puede venir muy bien en determinadas áreas para enfocar un poco la manera en que nos relacionamos con esas áreas, como ya te decía, el deporte, la alimentación. Y bueno, pues al final lo que estamos viendo ahora también en este momento es que surge una corriente importante de cooperación, de sentirnos cercanos a través de las posibilidades que nos dan las redes. Y pues bueno, el hecho de saber que estás ahí sentado en tu casa o en el sitio en el que estés y que tienes a lo mejor 20 o 30 personas también que están sentados como tú, practicando esos 25 minutos de silencio, que están ahí presentes en ese momento y que luego también se animan a compartir experiencias que les han surgido, cómo están llevando el confinamiento, pues bueno, es una manera también de sobrellevar todo esto y de dar a las personas también un espacio en el cual se puedan expresar también y lo que te decía, sobre todo, poder contribuir un poquito a su bienestar en la medida en que yo pueda hacerlo. Muy buena, la verdad que es una excelente iniciativa y me parece bueno que las personas investiguen un poco más sobre este tema que ayude mucho. Es muy interesante. Después una pregunta sobre un post que había visto, me llamó muchísimo la atención, sobre la curva del cambio. Si podrías explicar, no breve, sino sí bien explicado para las personas, ¿qué es la curva del cambio? Vale. Mira, la curva del cambio es una teoría que desarrolló la doctora Elizabeth Kubler-Ross hace 30 años, la verdad, 30, 40 años, que un poco lo que nos muestra es las fases por las que pasamos las personas, los seres humanos, cuando vivimos o experimentamos un cambio de una magnitud importante, ¿vale? No es que yo vaya al supermercado y no esté a lo mejor el producto que quiera, no, es cuando experimentamos un cambio de una magnitud importante, como puede ser esto que estamos viviendo en el confinamiento, que es un cambio de 180 grados de la normalidad que conocíamos a una normalidad totalmente diferente. Pueden ser también ante las pérdidas de personas o familiares, duelos, pérdida de un trabajo, pérdida de una relación de amistad importante. Pues bueno, en principio vamos a quedarnos con un cambio de una magnitud importante, ¿vale? Y esta curva lo que nos dice es que todas las personas seguimos unas fases o unas etapas que no tienen por qué ser de manera lineal, ¿vale? Que pueden ser de forma desordenada, porque ya que cada persona lo vamos a experimentar de una forma diferente también, bien sea por nuestro contexto, nuestros aprendizajes, nuestro entorno, o otras variables que es lo que van a influir en esta curva, ¿no? Y un poco las fases que experimentaríamos en esta curva lo que nos hablan es sobre el impacto psicológico y emocional que tienen los cambios de esa magnitud en nosotros, ¿no? Y podemos hablar pues de una primera fase de shock en la cual tenemos un impacto importante con todo esto que ha sucedido. Luego a lo mejor pasaríamos a una fase de negación en la cual la mente trata de sacar algunas estrategias o algunos pensamientos o algunos comportamientos como para negar que se ha producido esa situación. Pues por ejemplo, a lo mejor cuando alguien pierde a una persona con la que tiene mucho apego, es decir, no puede ser que esta persona se haya ido, tiene que seguir aquí, seguir viendo fotos de esa persona, recordando constantemente y enganchándote en las cosas que hacías con esa persona, ¿no? Es algo como que mantiene un poco el vínculo cuando realmente ese vínculo ya se ha terminado, se ha cortado. Es decir, todos los vínculos empiezan, nacen y todos los vínculos terminan y mueren. Y es importante también que nos permitamos poder hacer ese tránsito con los vínculos. Luego hablaríamos también de una fase de frustración en la cual podemos empezar a experimentar ira por esa pérdida que ha sucedido, que sería totalmente normal, ¿no? Pues cuando me empiezo a dar cuenta de lo que he perdido me puedo enfadar. La siguiente fase también sería una fase un poco más depresiva no entendida como depresión, sino entendida como estado de ánimo bajo, una tristeza profunda, apatía, desmotivación, falta de energía. Y aquí, pues como todo también es cuando ya vamos, digamos, esa pérdida o ese cambio se va asentando más en nosotros, se va integrando un poquito más y claro, pues estas pérdidas y estos cambios duelen. Duele también perder toda la normalidad a la que yo estoy acostumbrado, que llevo 25 años acostumbrado a algo de esto y de repente, ¡pum!, se cambia. Yo nunca he experimentado algo así
y eso también me tengo que permitir que me duela eso, porque en la medida en la cual me voy permitiendo todo esto que voy sintiendo, voy a poder transitar esa curva y poder hacerla. En la medida en que lo rechazo, me voy a quedar estancado en esas fases y me voy a quedar un poco de manera circular, a lo mejor en algunos estados emocionales. Después de ello, pasaríamos a una fase un poco de experimentación en la cual ya vamos aceptando el cambio y nuestra atención, aparte de focalizarse en todo eso negativo, que es lo primero que vemos cuando hay una pérdida o un cambio, podemos empezar a ver que hay cosas positivas, ¿vale? Podemos empezar a ver que hay ciertas cosas positivas y entonces ya eso va ayudando un poco a digerir ese cambio. Pues por ejemplo, con esto de la normalidad que hemos perdido, el que ahora también en toda esta situación, pues mira, también esta situación a lo mejor puede haber generado algunas oportunidades en casa para algunas personas, ya sea para descansar, para estar contigo mismo, conocerte un poquito mejor, tener más tiempo, ese tiempo que no tenemos cuando estamos en el día a día, ajetreados con todas las tareas, todas las responsabilidades, etcétera. Entonces, bueno, ya la atención se empieza a enfocar también en lo positivo y eso ya nos empieza a sumar. Luego, la siguiente fase sería un poco una fase ya de una aceptación un poco más digerida, en la cual yo ya me voy relacionando con la situación desde una aceptación plena, en la cual pues bueno, me voy adaptando y voy encontrando formas de poder relacionarme con esa nueva situación con la que estoy viviendo. Y finalmente la última fase sería una fase de integración en la cual yo ya he integrado ese cambio, estoy totalmente adaptado al cambio y con nuevas formas de relacionarme con esa nueva situación, relación, persona o lo que sea, que eso no significa que a mí no me guste la situación en la que estoy. Pues por ejemplo, lo de ahora, evidentemente, a mí, por ejemplo, personalmente no es una situación que me guste porque yo soy una persona que me muevo mucho, voy a la consulta, a la montaña, al mar a bucear, me muevo mucho. Pero eso no significa que no pueda ver todo lo bueno también que aporta esto y que no me pueda reconocer también que hay veces que, oye, que no me gusta esta situación, pero también soy capaz de ver todo eso. Entonces esto sería un poco las fases que transitamos las personas en esta curva del cambio cuando hay un cambio de una magnitud importante, y ya te digo, la clave un poco para transitar todo esto serían pues un poco dos: encontrar un equilibrio entre el permitirme estar en esas emociones que estoy sintiendo para poder ir digiriéndolas y ponerme a hacer también, a gestionar todo eso que vaya sintiendo, encontrar un poco un equilibrio sobre eso. Y luego otro punto importante, que es lo que te decía antes, que es la aceptación. El aceptar todo eso que yo vaya sintiendo para no rechazarlo y permitirme ir haciendo toda esa curva. Muy interesante el trabajo de, como decía esa doctora, y la verdad que sí, que es así. Yo lo he visto en casos de personas cercanas y en un caso mío, que es así, que se experimentan todos esos sentimientos, todas esas emociones. Hasta que llega un momento en el cual, como he explicado al final, llega un momento en el que sí, vos lo ves, mirás que sí, duele, pero vos puedes ver todo lo bueno o las cosas que vinieron después de esa pérdida y se hace una compensación, por así decirlo. Eso es un poco, aquí muchas veces en psicología se habla de una visión túnel, ¿vale? Que cuando la mente ve que hay algo negativo, como que enfoca mucho su atención en eso negativo. Y a medida que vamos transitando este proceso, podemos abrir un poco el campo de la atención y ver que hay más. Que eso no significa no ver eso que me duele, sino lo veo y lo reconozco, pero también veo todo esto. Pues como por ejemplo ahora mismo estarán experimentando muchas personas con el tema de los fallecimientos en este momento, que al final no se puede ir a velar a los fallecidos, no se pueden despedir. Pues bueno, es una situación bastante complicada, pero que también, bueno, se podrá hacer un tránsito de toda esta curva que te decía. Y también, pues bueno, cuando perdemos una persona, no solo quedarnos en todo ese dolor, sino agradecer también que tuvimos esa persona en nuestra vida, todo lo que vivimos y experienciamos con esa persona, que eso es al final un poco lo que nos llena con una riqueza interna. Coincido. Es así, es la mejor forma de poder sobrellevar cualquier problemática o cualquier pérdida de esa magnitud que se presenta. Después una consulta así sobre un post que leí sobre qué es la alimentación emocional.
Vale, pues aquí también es importante matizarlo, porque es verdad que en estos últimos años han surgido como muchas tendencias con respecto a la alimentación emocional, al hambre emocional, y un poco la alimentación emocional a lo que hace referencia es a cuando las personas comemos para gestionar alguna emoción, ¿vale? Y dentro de comer para gestionar una emoción se puede hacer de manera adaptativa y funcional y de manera desadaptativa también, entendido en cuanto a que, digamos, hay como dos polaridades, en la cual yo puedo alimentarme emocionalmente, a lo mejor he tenido un día que he tenido mucho estrés, ansiedad, tristeza, ira incluso, llegar a casa y tomarme un trocito de chocolate, hacerme un plato de pasta o un plato que a mí me reconforte, ¿vale? Y yo me lo coma conscientemente, me dé cuenta de cómo eso un poco me está satisfaciendo sin tampoco, digamos, caer en un hábito de hacerlo en todos los momentos en los cuales yo pueda sentirme un poco más en ese espectro de emociones desagradables, ¿vale? Y luego tendríamos el otro polo, el polo un poco menos adaptativo, que es lo que te decía, cuando esto se convierte en un hábito, ¿vale? Y en la cual yo en cada momento que me siento con una emoción desagradable, recurro a la alimentación en vez de a gestionarlo con mis recursos propios, pues bien sea a dejar de comer, darme un atracón, cambiar mis patrones de alimentación. Bueno, pues ya te digo, hay que matizarlo esto muy bien porque tiene su punto también adaptativo. Ahora bien, es muy importante que si nos alimentamos emocionalmente desde ese punto adaptativo lo hagamos conscientemente, porque la parte más desadaptativa vendría desde una alimentación un poco más automática en la cual yo llego y arraso con todo lo que pille, frente a poder hacerlo de una manera consciente, decir, pues fíjate, hoy que me siento un poco triste, yo qué sé, me voy a hacer unas natillas que me acuerdo que mi abuela me las hacía y cuando me las hacía me sentía súper bien. Me las comía y estaban calentitas y a mí me sentaban fenomenal. Pues ahí sí que lo estaríamos haciendo de manera consciente y yo me doy cuenta de que me estoy comiendo las natillas, de que me van reconfortando, frente a si de repente voy y me como una tableta de chocolate entera, no me estoy enterando de lo que me estoy comiendo, probablemente me sature a nivel de sabor también en los receptores del sabor que hay en la boca, luego pues por supuesto me siente mal al estómago, pueda terminar con una carga de culpa, juzgándome, machacándome, con estos juicios típicos de no, porque ya te has puesto a comer, ya te has pasado otra vez, ¿no? Que surgen muchas veces cuando a lo mejor nos damos un atracón y ya te digo, cuando esto se vuelve un patrón a lo largo del tiempo, en la cual me produce un alivio a corto plazo, pero a largo plazo tiene consecuencias desadaptativas o negativas para mi salud. Muy interesante esa parte porque se ve mucho, te lo digo también de una experiencia propia. Yo antes lo hacía de forma inconsciente, ¿sí? Y en exceso me pasaba muchísimas veces, hasta que de una cierta forma, de a poco lo fui tratando de hacerlo ya de forma más consciente y ante cualquier situación, yo sé que hay tal comida me gusta, bueno, en una condición de medido, pero sé que es como acudo a eso, pero ya con un control. Es muy importante ya encontrarlo, ese mismo control. Ayuda muchísimo. Justo, eso es el poder hacerlo de forma consciente, es decir, dándome cuenta de lo que estoy haciendo y de que en ese momento puntual estoy gestionando la emoción o el estado emocional que tenga desde ese punto, que si no, cuando se convierte en un patrón automático, ahí es cuando un poco perdemos la forma de gestionar y aparte también tener en cuenta que a día de hoy, con todos los alimentos ultraprocesados que hay, ¿vale? Y todos los componentes también que llevan, pues un poco todos los términos estos, los estabilizantes y todos estos, ese tipo de alimentación ultraprocesada, las grasas hidrogenadas, generan un efecto en los receptores de placer y satisfacción del cerebro mucho mayor que a lo mejor un alimento natural. Entonces también, si a este patrón le sumamos esos alimentos ultraprocesados, se produce ahí como un círculo en el cual se están retroalimentando la tendencia a no gestionar mis emociones con unos alimentos que me producen mayor sensación de placer o evitación de ese displacer,
que al final es mucho más complicado gestionarlo. Entonces, que también esto lo tengamos en cuenta. O sea, que la industria alimentaria también, con todo el tema de la alimentación ultraprocesada, es un hecho ahí que también tenemos que aprender a gestionar con nuestras elecciones. Sí, siempre con un profesional de por medio, tratar de ayudarnos de ese lado, que sería del lado de la nutrición. Acudir a un nutricionista o un especialista, alguien que sabe, y que de esa forma saber sobrellevarlo. Como siempre se dijo y se sabe, los ultraprocesados son adictivos, generan adicción y no son buenos. Entonces hay que acudir con un profesional que nos dé las cosas necesarias, lo que a nosotros nos va a servir, y de esa forma estar ahí un control, un punto medio. Efectivamente, ¿no? Mira, y además ahora, haciendo colación esto que comentabas, yo cuando hago trabajo de alimentación también trabajo, digamos, en el plano que se llama psiconutrición, que es psicólogo con nutricionista siempre, porque al final son dos patas que son muy importantes. La nutrición trabaja el qué y la psicología trabaja el cómo también, la forma de relacionarse, y son dos trabajos que a día de hoy son fundamentales. ¿Lo haces vos mismo o estás en relación con otra persona? Estoy en relación con profesionales de la nutrición, claro. Yo estoy formado, yo trabajo únicamente en la parte psicológica. Aquí también es muy importante eso, separar qué sí. Profesional va a hacer cada trabajo. Pues al igual que imagino que también en tu mundo, una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la rehabilitación, otra cosa es el diagnóstico también de un traumatólogo. Pues aquí lo que vemos también en salud es que al final estamos evolucionando en equipos multidisciplinares. Sí, es muy importante que se genere eso, que también lo hablábamos ayer, que un profesional sepa derivar, que ante un problema que él no pueda sobrellevar porque no se siente capacitado, sepa decir, mira, yo no puedo tratarte, no puedo entrenarte en este sentido, te recomiendo ir a tal persona, o yo no puedo recomendarte esto, tenés que ir acá. Es muy importante que los profesionales sepan y que tengan una relación, tal vez no de muy amigos, pero sí que tengan relación con profesionales de distintas áreas para poder ayudar a la persona, porque ese es el fin, es ayudar desde lo que la persona necesita. Efectivamente, esto no es un juego, la salud no es un juego de egos, de si yo ayudo más o yo ayudo menos. Aquí el objetivo es el bienestar del cliente o paciente, y de nuestra parte y de nuestra responsabilidad está el hacer todo lo que podamos en nuestra mano para que estas personas salgan adelante, encuentren su bienestar y cumplan sus objetivos, sin pensar si le ayudo yo, le ayuda a otro. Al final, lo que se ve también cuando una persona pasa por diferentes profesionales, ¿no? que llega pues hasta ti o hasta mí, no es que de repente nosotros lleguemos con una varita mágica y ¡pum!, le solucionemos todo lo que le pase, sino que es la suma también de todos los profesionales anteriores que han trabajado con esa persona y que ahora está en nuestras manos también. Y sí, es la mejor forma, y también, como te decía, la comunicación, porque si fue de buena persona hacia vos, vos tenés que saber quién viene y tenés que tener la mirada de esa persona a la cual vos confías, que te dé como si fuera un perfil de la persona para saber con quién vas a tratar y qué es lo que necesita. Tal vez te derivó vos y vos decís, no, es preferible que vaya con tal persona. Entonces es necesario esa comunicación, es fundamental. Totalmente, Álvaro. Muy importante que fluya la comunicación entre profesionales para ir trabajando en la misma línea. Coincido totalmente. Después un tema, el cual yo me estuve leyendo bastante después de leer tu post, ¿sí? Elección o dictadura de la imagen. Algo que se ve muchísimo y que esto mismo sé que ha afectado, tal vez me estoy metiendo un poco en tu rubro, pero ha afectado un poco psicológicamente el tema de la cuarentena. El tema de que se dio la cuarentena y las búsquedas de entrenamiento en internet dispararon. La búsqueda de personas para entrenarse se disparó completamente, el buscar ahora querer hacer ejercicio de un momento para otro, teniendo en cuenta sí que muchos han acudido a profesionales para lo mismo, como así también muchos otros solamente se han metido en YouTube, ven una rutina, un video de un youtuber, influencer de 5 minutos y lo hacen y todos los días, sin tener en cuenta lo peligroso que es el pasar de ser sedentario
a entrenar 5 veces por semana, sin una carga óptima, sin un entrenamiento óptimo para vos. ¿Cómo también ha afectado esto desde tu punto de vista de ese post que has hecho sobre elección o dictadura y la imagen? Bueno, pues teniendo en cuenta esto lo que te decía antes, ¿no? También todo esto hay que tenerlo en cuenta en un contexto y pues estos últimos 20 o 30 años, bueno, 20 o 30 años y también sobre todo las mujeres han estado mucho más expuestas a esta dictadura de la imagen. Venimos en unos años en los cuales la imagen corporal, la imagen que mostramos a los demás, ha ganado un peso importante, bien sea por todo el tema de la alimentación, alimentos light, sin azúcares, adelgazar, un poco perder grasa, todo esto, como bien sea por el deporte también, como uno de los medios, el entrenamiento, para, digamos, cincelar esta imagen corporal que tenemos las personas. Entonces también esto es lo que te decía, hay que entenderlo en un contexto y es verdad que ha afectado a muchas personas de una manera un poco negativa, generándoles mucho sufrimiento, tratando de cambiar su cuerpo más desde la elección, desde una obligación, desde una exigencia, para sentirse aceptados también en una sociedad que es lo que está valorando, el que si tienes un cuerpo X o tienes un cuerpo Y, si estás delgado, si estás fuerte. Entonces también hay una parte muy importante, ya te digo, de entorno social y cultural, que es lo que favorece esto. Y ahora también, pues por supuesto, en la cuarentena, una de las cosas que sucede es que normalmente no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en contacto con nosotros y con nosotras mismas. Por lo tanto, en el momento en el que yo empiezo a pasar 24 horas conmigo mismo, también me puedo empezar a plantear más aspectos o a mirar más detalles sobre mí que antes no me planteaba, y uno de ellos, pues por ejemplo, es el tema de la imagen. A eso sumado también lo que decías tú, ¿no? Que ahora mismo ha surgido una tendencia en redes a la hiperactividad de venga, ponte a hacer deporte, medita, dieta, no sé qué, objetivos, sigue. Y uno de los temas ha sido precisamente el tema del deporte, el tema de, o bien, pasar lo que decías tú, de no hacer ningún día de deporte, a hacer 5 días a la semana o 6 días a la semana, que ahí pues lo que puede suceder es que las personas salgan con una lesión de esta cuarentena porque no está adaptado por un profesional como tú, que puede ir adaptándoles la carga, el volumen, la intensidad del trabajo, que es un aspecto fundamental a la hora de hacer deporte, ¿no? Que muchas personas empiezan a hacer deporte como, venga, hala, empiezo y me hago 4 series, 5 series, 20 repeticiones, y eso tiene un impacto sobre el cuerpo y es muy importante. Y luego, por otra parte, personas a lo mejor que se plantean objetivos de pérdida de grasa o pérdida de peso en una situación de confinamiento, que ya de por sí esta situación genera más ansiedad de lo normal. Es decir, si durante nuestra vida diaria experimentábamos cierta ansiedad, esto lo que va a hacer es que esa ansiedad se incremente mucho más. Por lo tanto, ahora mismo tampoco diría que es un momento óptimo para ponernos a perder grasa, ¿vale? Porque también, pues por ejemplo, bueno, ya cada persona puede decidir, pero la alimentación también cumple una función, como hablábamos antes, de reconfort. Y si yo un día necesito comerme algo de manera consciente para reconfortarme, está bien que pueda recurrir a eso y darme el permiso. Y ahora mismo perderme, obsesionarme en perder grasa, lo que me va a hacer es generarme una mayor exigencia interna, que ya de por sí ya tengo una exigencia externa tremenda, que es quedarme en mi casa, no salir, no hacer mi normalidad y encima sumarle otra más, como puede ser el tema de la imagen. Coincido, es complicado y como te decía, se ha visto muchísimo. El tema de la búsqueda, de un día para el otro, buscar mejorar. Y hay algo que siempre hago hincapié por las personas con las cuales siempre hablo o arrancan a entrenar, siempre presto atención a ver cómo es su actitud, cómo progresa, y buscar siempre remarcar los pequeños logros de mi punto de vista del entrenamiento. Yo no tengo puntualmente ningún deportista, ¿sí?, entrenando conmigo, más que nada personas normales, ¿sí?, que arrancan conmigo para empezar a moverse, para empezar a entrenar y mejorar su calidad de vida, que eso es lo que yo siempre digo, yo te ayudo a mejorar calidad de vida. Yo te puedo ayudar a perder grasa, ¿sí?, pero no es que yo te voy a decir, mira, no comas esto, no. Primero que nada, yo siempre trato de meterme bastante, estudiar bastante
sobre nutrición. Me gusta muchísimo también, porque sé que va de la mano bastante también con el entrenamiento, y como también me gusta la psicología, todo lo que tenga relacionado que ver con mi rama, capacitarme, saber. Siempre le digo, no es, y lo que te dicen también los mismos profesionales, no es no comer, no es pasar hambre extremo o privarte de tal alimento, sino es controlar las medidas, ¿sí? Las porciones. Entonces, de esa forma, podés comer lo que te gusta, porque no hay nada mejor que eso, y como vos decís, más que nada si lo haces de una forma consciente, sino que no se hace insostenible, porque eso es lo que provoca esa dieta restrictiva. Es insostenible en el tiempo, entonces provoca que lo dejes en un corto o largo plazo, lo terminás dejando porque no aguantás, y después una vez que vos vuelvas y retomes ese alimento X que vos te habías privado, se provoca una acumulación, entonces ahí sí, ahí aumentaste la grasa, ahí se provoca una decepción. Creo que vos del ámbito de la psicología lo vas a entender más. Una decepción, ¿por qué? Porque vos te habías puesto una meta insostenible. No voy a comer esto. Entonces, al no llegar a cumplir esa meta, ahí se provoca una decepción. Y ahí son cosas que desencadenan en otra y entonces influyen muchísimo. Siempre que arranca conmigo le digo, me dicen, quiero bajar de peso. Bueno, 2 puntos. Es mejorar la composición corporal, no es bajar de peso. ¿Sí? Hay que aclarar un montón de temas, siempre trato de hacerlo en post o lo que sea, cuando hablo con alguien, es ayudarlo en eso. Aclarar ciertos temas, y después, de mi lado o de la nutrición, siempre lo recomiendo a un profesional, o de lo que yo sé, lo que yo he estudiado y lo que yo trato de aprender todos los días, es, tenés que hacer esto, o podés hacer esto, que es lo más recomendable a que yo te diga, sacate esto, no comas esto, y etcétera. Claro, fíjate, una parte muy importante en todo esto es también trabajar la autonomía y la motivación con nuestros clientes, es decir, que ellos también vayan aprendiendo a poder tomar sus elecciones, porque si van a depender de que una persona les esté constantemente diciendo qué hacer y cómo hacerlo, al final ahí no estamos trabajando en pro de la autonomía del cliente. Y fíjate, dabas con una clave, ¿no?, esencial, que más que el pautar algo es trabajar el enfoque, el cómo mirar algo. En vez de ser pérdida de peso, una recomposición corporal. En vez de ser el hacer una dieta, el crear un estilo de alimentación o hacer una educación alimentaria. Pues al final todo parte también muchas veces del enfoque que le estamos dando, porque la dieta per se es restrictiva, genera cierta ansiedad, si no lo consigo y no cumplo también me puedo frustrar y decepcionar, como tú decías, y eso evidentemente no me está ayudando a construir algo a largo plazo. Eso está más orientado en un corto o en un medio plazo, y la idea de aquí, de todo esto que estamos hablando, es construir en un largo plazo. Sí, es que se mantenga y que siempre se progrese. Como te decía, desde mi punto de vista siempre trato de hacerle remarcar distintos objetivos. Por ejemplo, explicaba el otro día en otra charla, no sé, quieren de un momento para el otro, están entrenando, ¿no? Persona normal, para salud, y quiero aprender un ejercicio nuevo, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos con ejercicios progresivos, le voy explicando. Lo trato de llevar medio alejado, sí, seguir con una rutina la cual teníamos para eso, para el objetivo central, que es mejorar la salud, el objetivo a largo plazo, e irme echando un poquito los objetivos a corto plazo. Siempre trato que me den alguno, porque de esa forma no se centran tanto en el largo plazo, se centran en este, pero están trabajando también en ese a largo plazo. Ver las progresiones en los ejercicios. Si antes vos hacías unas flexiones de brazos con las cuales necesitabas el apoyo de las rodillas, etcétera, y pudiste pasar a hacer flexiones de brazos en una estructura inestable, por ejemplo, puede ser con una ayuda de un TRX, caso X, ¿sí? Entonces, hacérselo ver, remarcárselo, también es para que esa persona se motive y siga buscando progresar. Si solamente sentarse en ese a largo plazo es muy difícil, porque si una persona al cual ya también le cuesta o no es una persona que fue constante en distintas situaciones de la vida, si no ve resultados, abandona. Y la idea acá es que se mantenga a largo plazo y que mejore la salud.
Entonces siempre trato de manejarme desde el lado psicológico, por así decirlo, de que vean esas cosas para que se motiven. Eso es, el poder dividir los objetivos en corto, medio, largo plazo y ahí ir enganchando un poco la motivación. Yo totalmente de acuerdo, Álvaro. Creo que es algo fundamental para establecer cualquier hábito a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Después, acerca de ya puntualmente el deporte, ¿sí? Deporte, aislamiento, confinamiento, como dicen ustedes. ¿Cuáles son los factores para sobrellevarlo? ¿Cuáles son las recomendaciones que vos das para poder sobrellevarlo para aquellas personas las cuales están practicando un deporte, las cuales requieren, en sí, que van a después desenvolverse en una competencia, las cuales necesitan mejorar, entrenar, y que hoy en día no lo pueden hacer en situaciones normales? ¿Cuáles son las recomendaciones que vos les das? Vale, bueno, pues en primer lugar es importante tener en cuenta que especialmente con las personas que son profesionales, ¿vale? Tener en cuenta el punto de incertidumbre que hay ahora mismo, que es que no se sabe, nadie sabe ahora mismo cuándo se van a volver a marcar las competiciones, los entrenamientos. Entonces, como se pierde un poco de vista ese para qué o esa motivación principal por la cual yo estoy haciendo todo esto, que es para una competición, para un campeonato, para un torneo. Ahora mismo se ha cortado todo eso. Entonces, ahora sí, un punto fundamental es poder adaptar también de una manera realista la práctica deportiva, sobre todo también en casa, porque luego también cada persona tiene unas circunstancias y habrá gente que viva en un sitio que tenga jardín, habrá gente que viva en un piso que no tenga jardín, cada uno tiene unos espacios también para poder dedicarle y unos materiales. Entonces también tener un poco una dosis de realismo, partir de un realismo, decir, bueno, pues yo ahora mismo con qué facilidades cuento para ponérmelo fácil para poder entrenar, ¿vale? Y luego también, pues por supuesto, tener en cuenta que en ningún momento podemos alcanzar unos niveles iguales de intensidad o de entrenamiento específico que cuando antes estábamos realizando un deporte en concreto. Porque al final, pues yo, por ejemplo, con la escalada, pues es que no hay de ninguna manera, a menos que me pusiese una pared de escalada en mi casa, que pueda replicar algo parecido. Lo que he hecho es hace unos días, me he comprado un fingerboard, que es una tabla para entrenar los dedos, que eso, bueno, me va a permitir también tener algo específico, pero no va a ser ni parecido a escala realmente. Entonces, lo primero de todo también es tener en cuenta eso, es decir, bueno, dentro de esto, ¿cómo puedo adaptar yo los entrenamientos? Y sobre todo ahora, más que enfocarnos en un plano de rendimiento, es enfocarlo más en un plano de mantenimiento y de búsqueda de salud. Porque además esto también tú lo sabes, que ahora mismo un ejercicio con un alto impacto, con una intensidad alta, puede generar que nuestro sistema inmunológico se debilite, y precisamente ahora necesitamos que el sistema inmunológico esté fuerte. Entonces, por lo tanto, ahora mismo no sería recomendable, si alguien está entrenando, un deportista, 6-7 horas al día, que se meta esas 6-7 horas al día en su casa, porque ya de por sí va a estar en un estado de ánimo y en un estado mental un poquito peor por la situación de confinamiento que cuando se está yendo a la pista, al gimnasio, a donde sea que entrene. Entonces también tener en cuenta estos aspectos para también no forzarnos, no sobreexigirnos, porque encima si también nos sobreexigimos ahora podemos lesionarnos, y tú imagínate también lesionarnos ahora y tener que tirarnos, aparte de cuando luego vuelva todo, otros 2 o 3 meses. Fíjate, es enganchar todo esto, ¿no? Incluso también la vuelta, cuando volvamos a hacer deporte también, no podemos volver los primeros días ya a meternos en los entrenamientos tal y como lo hacíamos antes. Tiene que haber otra adaptación, otra progresión a todo eso, porque si no volvemos otra vez al tema de la lesión. Es decir, si yo vuelvo con la misma intensidad a meterme mis entrenamientos con la misma exigencia, lo probable es que a la semana otra vez ya mi cuerpo empiece a decirme, oye, calma, que no estoy preparado aún para hacer esto. Llegaré de una manera progresiva, pero después de estar 1 mes, 2 meses moviéndome menos, poco y sin esa actividad tan específica, no es realista volver a, digamos, marcarme esos niveles de exigencia. Por lo tanto, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo eso, poder hacer desde la aceptación, desde lo que hay ahora mismo, que hay mucha incertidumbre y que al final a los deportistas les afecta también, que antes que ser deportistas también son personas humanas. Obvio, afecta muchísimo, y hacer hincapié en lo que vos comentabas acerca de eso de cuando se vuelva a no volver
con la misma intensidad, porque o si no te lesionaste entrenando en tu casa, te vas a lesionar después, y es así, y es una lesión, y como puede ser una semana, como puede ser 2, o pueden ser 6 meses más parado, por el simple hecho de querer arrancar con todo cuando no se puede. Se va a tener la suerte, por así decirlo, de no arrancar desde cero, como si fuera una persona sedentaria. Ese deportista va a arrancar a un 40-50%, pero tiene que buscar progresivamente llegar al 100% en el cual estaba antes, ¿sí?, de la cuarentena. Entonces hay que ir despacio, hay que ir de a poco, sobrellevarlo, y es muy importante eso, y que lo puedan entender. Si bien, por suerte, la mayoría contará con un entrenador o seguramente estará en contacto con ese equipo, esa federación en la cual estaba entrenando antes, y sé que lo van a poder sobrellevar, pero más que nada esto haciendo hincapié en aquellas personas las cuales practican un deporte tal vez de un lado más amateur, que no tienen contacto con un profesor ni nada, que cuando le abran el gimnasio va a ir corriendo y le va a buscar meter 4 horas seguidas, o le va a buscar meter un doble turno todos los días, que esa es la persona que más puede llegar a estar afectada a eso, porque no tiene alguien que le diga de una, mirá, vamos a arrancar despacio, va a ser progresivo, ya vas a llegar a tu nivel de hace 2 meses atrás, pero ahora de a poco. Uh-huh. Claro, sobre todo para estas personas que no lo practican de manera profesional, tener muy claro que ahora mismo el deporte es un medio de mantenimiento de la salud, no de rendimiento ni de exigencia, independientemente de que en otro momento lo utilicen así. Entonces, por supuesto, lo que estamos hablando, tener en cuenta que ahora mismo el deporte es para mantener salud, para ir poco a poco, aprovechar el tiempo, ser una manera en la que estructuramos también el día, que eso nos viene muy bien, y ya cuando se vuelva, ya podremos otra vez, lo que decías tú, ¿no?, en progresión, volver a plantearnos llegar a esos mismos niveles, que volveremos a llegar seguro, pero hay que hacerlo de manera progresiva. No vale, de repente el primer día me meto 4 horas o hago un doble turno, como comentabas, porque al final eso no es realista, no concuerda con haber tenido un mes de parón, que también, como todo, si eres una persona que vienes haciendo deporte desde hace años, digamos, ya tienes un bagaje importante, no vas a perder todo en un mes o en 2 meses si sigues realizando práctica deportiva en casa. Evidentemente algo vas a perder, porque es que si no, no sería realista, pero no lo vas a perder todo. O sea que por eso también a todos los que nos estén viendo, que se pueden quedar tranquilos, que nadie va a perder toda su capacidad deportiva ni nada. Sí que va a haber una merma en el rendimiento, pero luego se va a poder recuperar, e incluso si nos tomamos esto como una oportunidad para a lo mejor trabajar otros aspectos, pues como pueden ser también los que trabajas tú, de movilidad, flexibilidad, fuerza, se puede salir también reforzado de toda esta situación a nivel deportivo, no en cuanto a rendimiento, sino en cuanto a otros aspectos. Es así, coincido totalmente. Sí, paso a comentarle a la gente que si quieren hacer alguna pregunta, las personas que estén conectadas, quieren realizar alguna pregunta, alguna duda que tengan, ¿sí?, que las vayan dejando. Instagram nos da un margen de 1 hora, ¿sí?, para que se cierre solito. Quedan 7 minutos. Así que procedo a unas preguntas también ya más personales. ¿Algún libro de psicología deportiva que recomiendes? Ya tengo acá para tomar nota. Pues mira, libros de psicología deportiva ahora mismo que estén muy bien, es que en títulos en concreto no me lo sé exactamente, pero te puedo decir autores que son muy interesantes de leer, y uno es José María Buceta. José María Buceta es un autor muy interesante, es un psicólogo deportivo muy interesante y muy bueno que tenemos aquí en este país, que ha trabajado también con muchos equipos, trabaja con padres y tiene libros muy interesantes. Luego tenemos otra psicóloga también que es una maravilla, que se llama Patricia Ramírez, que es que ahora mismo la verdad me pillas con los títulos, no me sé los títulos, pero Patricia Ramírez también tiene... Investigaré. Unos libros muy interesantes para leer, porque además ella te pone ejemplos muy prácticos también de cara a hacer algún trabajo deportivo. Y bueno, pues en principio sí, a nivel de psicología del deporte, sobre todo recomendarte estos 2 autores que están muy bien, y ya te digo, son gente aquí en España
puntera, que funcionan muy bien, hacen cosas muy buenas en deporte y puede contribuir también, pues eso, a tú seguir formándote, seguir leyendo, para poder también acompañar a tus clientes lo mejor posible desde esa parte deportiva, porque es lo que decías, ¿no? Aparte de plantear ya no solo unas pautas de entrenamiento, sino cómo se acerca la persona al entrenamiento es algo clave, cómo mantenemos la adherencia de esa persona a todo ese entrenamiento. Es así, es muy importante. Desde mi punto, siempre me interesó el entrenamiento en sí, pero después siempre han ido presentándose cosas del lado de la nutrición, del lado de la psicología, en la cual dije, tengo que aprender sobre esto para saber complementarlo. Si todo sale bien como tengo expectativa futuro, mi idea es hacer las 3 carreras. Ojalá se me dé, y si no, bueno, muchos cursos relacionados para no perder el hilo y estar capacitado en esos 3 ámbitos fundamentales y poder brindarle a futuro el grupo que tenga cargo, la persona que tenga cargo, brindarle lo mejor posible para lo que nosotros nos metemos en esto, que es mejorar la salud, que es ayudarlo a mejorar en salud más que en un lado estético, que sea una persona saludable, fuerte, una persona independiente y que pueda sostenerlo a lo largo de toda su vida. Eso es, coincido totalmente, Álvaro. Al final es lo que hablábamos, ¿no? Esto es, la vida en principio que vamos a tener todas las personas va a ser larga, o sea que mejor si empezamos antes ya a incorporar esos hábitos, y sobre todo no es incorporarlos simplemente porque aporten salud, que es un motivo importante y de peso, ¿no? Pero también les enseñamos a poder disfrutar de ellos, a que todo esto también aporta disfrute, que el moverse es una maravilla, el hacer ejercicio, deporte es una maravilla, te permite sentirte fenomenal. El comer bien también y alimentarte es una maravilla, el cómo te sientes por dentro. Luego también el trabajarte mentalmente, vencer determinados miedos, trabajarte algunos aspectos personales también, vamos, es una maravilla a nivel de desarrollo personal de cómo luego las personas se van sintiendo. Entonces sería como un pequeño triángulo en el cual pues entra el deporte, el entrenamiento, la psicología, la nutrición, que entre las 3 un poco se retroalimentan, y que lo que decías tú, es súper importante que vayan de la mano las 3 en todo momento y bueno, pues acompañemos a las personas lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos, formándonos, trabajando día a día, ¿no? Que en nuestras profesiones también es muy importante hacer reciclaje. El ser humano va evolucionando constantemente, y lo que decías tú al principio, la teoría que hace 10 años era válida, igual en los próximos 10 se ha demostrado que es otra, o a lo mejor yo en la experiencia estoy viendo que justo una persona es la excepción que desconfirma un poco esa regla que dice esa teoría. Entonces necesito también tener una manera de trabajar con esa persona, o sea que totalmente de acuerdo con esto, Álvaro. Desde mi lugar, sí, agradecerte